Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. Amables lectores, tengan ustedes un buen día. Estamos aquí para presentarles otra vez Económicas como todos los lunes o todos los martes cuando comienza la semana. Les habla Pedro Vargas, editor de Portafolio.co. Tenemos como siempre a Sebastián Londoño. ¿Cómo me le va, Sebastián? Muy bien, ¿y usted cómo le ha ido? Muy bien, como siempre, el primero, Sebastián. Qué bueno. Juicioso. Bueno, Sebastián, esta semana sale informe de competitividad el jueves, algo que nos afecta siempre bastante, y el dato de inflación el sábado. Hablemos primero del informe de competitividad. Listo. Sale el jueves, lo presenta el Consejo Privado de Competitividad y pues básicamente lo que dice es qué tan productivos o qué tan competitivos somos según todo el país y según unos márgenes y unos estándares que se fijan internacionalmente y que el Consejo Privado pues publica cada año. La idea o como el propósito de publicar este tipo de datos es más que el dato, su efecto. Por ejemplo, hay un dato también muy importante y es el alza del salario mínimo. ¿Por qué? Porque el alza del salario mínimo normalmente se mide a través de la inflación y se le suma la competitividad del país. Entonces, más allá de que el dato en sí parezca muy alejado de lo demás, pues por ejemplo en el tema de salario mínimo incide directamente para el alza que igual se va a empezar a discutir más o menos a mediados de noviembre. Claro, que es el tema de la productividad, ¿no? Sí, totalmente, es el tema de la productividad y por ejemplo lo que son centros de estudios, Banco de la República y el gobierno se basan directamente en esa cifra de productividad para sumarle al tema de la inflación, que normalmente y que históricamente en Colombia la productividad ha sido bastante baja, incluso muy cercana a cero, pero pues vamos a ver qué nos espera este año. Por eso precisamente dicen que no se puede subir tanto el salario mínimo porque la productividad no aumenta, dicen los que saben. Bueno, Sebastián, inflación, ¿vamos a seguir en el mismo ritmo bajo de los últimos meses? Sí, señor, la verdad todo pinta que vamos a seguir en el mismo ritmo. Hay distintas apreciaciones, pero el consenso del mercado dice que en octubre la inflación sería más o menos de 0,11%. Eso llevaría a que la inflación anualizada llegue a 3,31%. Pues más o menos tiene una leve alza o tendría una leve alza, pero igual sigue estando dentro del rango meta del Banco de la República, sigue mejorando, sigue convergiendo hacia la meta del banco. Y hay un dato interesante que salió la semana pasada y es un estudio del BNP Paribas en el que dice que al cierre del 2018 la inflación podría ser de 3%. Eso es importante porque es el primer grupo de analistas que dice que que el IPC, que es el costo de vida de los colombianos, que para aterrizar un poco es todo lo que aumenta en los precios de todo lo que compramos en el día a día, pues llegaría a la meta fijada por el Banco de la República. Esto es bastante histórico, habrá que ver igual la otra semana si se cumple esto y también esperar a ver qué sucede como a final de año y principio del próximo por el tema del fenómeno del Niño. Pero casi que tendrían que ser crecimientos, o sea, negativos, datos negativos para que llegue al 3%. Tiene toda la razón, sí señor. Este año, como lo hablamos hace un par de meses, se registró solamente durante un mes una inflación negativa. Vamos a ver qué pasa, no tendría mucha pinta, pero pues habrá que hacerle seguimiento también porque es una apreciación interesante del BNP. Bueno, ojalá, porque así rinde más el sueldo de los colombianos con una inflación negativa, con una inflación del 3,0. Sebastián, muchas gracias. Bueno, feliz semana. Muy amable, lo mismo para usted. Y ahora nos acompaña también aquí en la mesa de redacción de Económicas Alfonso López. Alfonso, ¿cómo me le va? Pedro, ¿cómo va? Muy bien, Alfonso. Bueno, esta semana se da el Congreso de Energía Mayorista con un tema sensible para este sector que son las subastas del año entrante. Explíquenos un poco, Alfonso, en qué consiste y cuáles un poco los malestares que hay en este momento. Pedro, a diferencia de los años anteriores, el Congreso de este año va a tener una agenda centrada en el tema de las subastas de energía. Cabe recordar que el anterior gobierno, cuando trazó el decreto para reglamentar la subasta, incluyó las energías de generación hidroeléctrica y las energías de generación térmica, ¿sí? ¿Qué era lo que pasaba? Que inicialmente el articulado iba para fortalecer las energías renovables, o sea, la generación eólica y la generación solar dentro de la matriz energética. Los otros sectores, el hidroeléctrico y el térmico, mostraron su inconformidad e hicieron una presión grandísima en el gobierno para que fueran incluidos en el articulado. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Por fuentes a las que he consultado, el Ministerio de Minas y Energía estaría revisando nuevamente la subasta y hay una alta probabilidad que las energías renovables tengan una mayor incidencia o un mayor protagonismo en la matriz energética, rebajándoles así
la participación a las hidroeléctricas y a las térmicas. ¿Sí? Una cosa adicional, todo indica que en este escenario las grandes ganadoras en el tema de la subasta de energía van a ser las térmicas. Aquellas que hace 2 años en el fenómeno del Niño fueron criticadas, van a ser las que prácticamente van a ser las salvadoras. Se dice en el sector energético que es el as bajo la manga que tiene el gobierno. Todas las plantas térmicas están al día en sus deudas, han tenido inversiones para repotencializar sus operaciones. Entonces lo que viene ahora es mirar cómo queda y quién va a ser el ganador, que puede ser las térmicas. Pero inclusive, Alfonso, con esos pronósticos que hay, que el fenómeno del Niño no sea cada 5 o 6 años, sino ya cada 3 o 4 años, obviamente se van a necesitar pues energías renovables, pero también el respaldo de las térmicas. Exactamente. Todo el mundo sabe que en el fenómeno del Niño, cuando son veranos intensos, y eso ya se está empezando a ver, los más afectados son los embalses del país. Hoy los niveles, hace 2 o 3 meses los niveles estaban en un 84%, hoy los niveles ya están por debajo del 70% y aún tenemos temporada de lluvias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que puede llegar esos niveles a estar por debajo del 60% o del 55%. Hablando de eso, Alfonso, del fenómeno del Niño, ¿qué medidas están tomando el sector eléctrico para afrontar ese fenómeno del Niño que se nos viene precisamente a mediados de noviembre y de pronto todo el semestre del primer semestre del 2019? Lo que yo mencionaba anteriormente, las térmicas están listas. Ajá. Las térmicas están para prestar el servicio que necesita ¿Ya el están país. produciendo las térmicas a un nivel más o menos Sí, para ya, ahorrar agua? Exacto. Entonces ya no va a depender tanto la energía en la generación hidroeléctrica, ¿sí?, más con la salida de Hidroituango, sino ya se va a depender más de la generación térmica. Entonces, tenemos unas plantas térmicas a carbón y tenemos unas plantas térmicas a gas o combustible. Van a funcionar más a gas por el tema de los precios internacionales. Ese es el as bajo la manga que tiene el gobierno. Bueno, Alfonso, muchísimas gracias por esta explicación para los lectores de portafolio.co. Muy amable. A ustedes, muchas gracias. Y ahora nos acompaña Javier Acosta, redactor de portafolio.co, quien le hace seguimiento al dólar todos los días. Bueno, Javier, el dólar sube a niveles que no se preveían hace 1 o 2 semanas. Ya está cerca a los 3.200 pesos. Posiblemente siga subiendo a final de año. Y bueno, ¿por qué no nos explica un poco por qué esta subida del dólar de la semana pasada y qué se espera, por ejemplo, para esta semana? Pedro, pues la semana pasada resultó siendo una semana de mucha agitación para el dólar, no solo en Colombia, sino también en los mercados internacionales. En el mercado local fue tan agitada que tanto así que cerró cerca de los 3.200 pesos, como lo mencionaba antes, un nivel que fácilmente podría alcanzar en las próximas jornadas y que no estaban los pronósticos de ningún analista ni experto. Y esto tiene consecuencia, esto tiene que ver mucho con el contexto internacional, lo que está pasando con el crimen o con las investigaciones que se siguen sobre el crimen del periodista de Arabia Saudita, Khashoggi, y esto también tiene que ver con los precios del petróleo, que por consecuencia de esto han venido sufriendo unos fuertes movimientos. Entonces, frente a todas estas situaciones, la incertidumbre continúa y para los expertos no es claro el rumbo que pueda tomar, aunque se cree que las siguientes semanas serán semanas con presiones alcistas y se mantendría así en lo que resta del año. ¿3.200 o será que vamos 3.300? Yo no sé si 3.300 cabe en las cuentas de nadie, pero pues es posible, todo sería posible dependiendo del contexto internacional que se presente, pero según los analistas nadie estima que supere los 3.200 pesos, ese ya es un pronóstico muy elevado incluso para los más pesimistas. El pico.
Bueno, Javier, sí, usted hablaba del petróleo. El petróleo en la semana pasada tuvo una fuerte baja, tuvo unos días tremendamente negativos, tremendamente malos. Finalmente, precisamente por lo que usted habla, por una economía mundial que se desacelera, por la subida de las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, por la desaceleración del crecimiento de China y por la caída de los mercados de Wall Street, como también cayeron la semana pasada los mercados de todo el mundo, incluida la Bolsa de Colombia, que ya lleva más de 7% en lo caído, en lo corrido del año. Y el petróleo pues se prevé que siga bajando un poco, porque ya Arabia Saudita dijo que ellos iban a suplir el petróleo que hiciera falta en el mercado para que no bajara, no subiera tanto de precio tampoco, tal como lo ha pedido el presidente de Estados Unidos Donald Trump, o lo ha exigido el presidente de Estados Unidos Donald Trump a Arabia Saudita. El petróleo Brent, que es de referencia para Colombia, terminó la semana pasada en $77.75 el barril, mientras que el WTI en Nueva York terminó en $67.67. Amables lectores de portafolio.co, gracias por estar con nosotros. Los esperamos el próximo lunes en Económicas. Económicas, un podcast de Portafolio para la casa editorial El Tiempo.